Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos. Bueno, ya en invierno a las 7 de la noche es tardes. Bueno, todavía no estamos en invierno, perdón, pero en diciembre ya a las 7 de la noche es oscuridad y ya podemos decir que más bien buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y hoy continuar con ustedes en esta plática que es la tercera y espero que sea la última ya sobre la Colonia Juárez. Me recuerdo muy bien que en la última ocasión nos pusimos a ver fotos y nos quedamos en la primera, que fue la de las albercas Pane, en donde encontré una narración muy larga acerca de cómo eran esos baños en su época de mayor esplendor, es decir, estamos hablando de los años 1880 del siglo XIX. Estas albercas que estaban en donde hoy pues en la Glorieta de Colón para acabar pronto y hacia Abraham González. Tal vez la entrada principal no estaba directamente sobre Paseo de la Reforma porque ya habíamos comentado la vez pasada que estas albercas se hicieron mucho tiempo antes de que siquiera se trazara el paseo, de tal suerte que cuando los primeros trazos del paseo se llevan a cabo, se señala en los textos y en las notas que se le mandan a Maximiliano, porque acuérdense que él es el que manda trazar ese paseo, que iba a ser el Paseo del Emperador, manda a decir don Benito León Acosta, que era el encargado de la realización de ese paseo, que ya se concluyó el tramo que llega hasta la calle de Pane. En realidad no tenía un nombre definido, pero la gente conocía, e incluso hay planos en los que así aparece como calle de Pane, porque pues todavía ni siquiera estaba trazada la Colonia Juárez cuando esta situación se estaba dando, es decir, el trazo de Paseo de la Reforma es muy anterior a la realización de la Colonia Juárez o a la urbanización de la Colonia Juárez. Ya habíamos comentado también cómo es en este tiempo en que ya en finales de los 80s, cuando la Juárez comienza a poblarse, y vimos las 4 colonias, o 5, que bueno, 4 principalmente, que dan paso a la colonia. Sin embargo, yo tenía aquí un pendiente que no les había yo mostrado ni leído, que habíamos platicado ya en ocasiones anteriores, como los primeros que tuvieron la idea de hacer la colonia que ahora es Juárez fueron los hermanos Flores, los dueños de la Hacienda de la Teja en tiempos de Maximiliano. Ya cuando la colonia se traza, ya también lo habíamos comentado, el dueño de la hacienda era el señor Salvador Malo. Entonces, no quiero dejar de mostrarles ahorita este primer folleto donde los Flores, además de ya presentar el proyecto de la colonia Santa María la Ribera en un rancho que también era de su propiedad, están planteando la posibilidad de urbanizar la hacienda completa. Entonces, se los voy a mostrar y seguimos comentando. Aquí está el folleto que está inserto en un tomo del archivo histórico. Y luego se me olvida agrandárselos. Lo que ven aquí atrás son otros documentos del mismo legajo. O sea, por eso es que aquí se ve otros documentos. Pero esto dice así: hace tiempo nos ocupamos en el proyecto de formar algunas poblaciones extramuros de esta ciudad, en de esas pertenecientes de la colonia, debería ser, pertenecientes a las haciendas de la Condesa y Teja, y sus ranchos y terrenos anexos. Ambas presentan amplitud bastante para hacerlo, sin cercenar nada de las tierras que han estado destinadas a la labranza. El rancho de Santa María, perteneciente a la segunda, tiene un campo al norte de la calzada de San Cosme que se prolonga hasta Nonoalco y en el que puede establecerse una linda población o un nuevo cuartel de la capital, el cual participará al mismo tiempo de las comodidades de esta, como que queda contigua a la garita, y del desahogo de Buenos Aires del campo. Una vez el ingeniero ha levantado el plano del lugar. Ya esto lo veremos el día que hablemos exactamente de la colonia Santa María, pero ya está presentando, digamos, esta es la presentación de su proyecto para la colonia Santa María. Un hábil ingeniero ha levantado el plano del lugar, distribuido en manzanas regulares con espaciosas calles tiradas a cordel, y en el centro una alameda, un mercado y un templo. Sabemos, así aparecen los planos,
Pero sabemos que ese mercado y ese templo no se hicieron allí. El mercado de Santa María está sobre la, pues si no me equivoco, está sobre la calzada, sobre Puente de Alvarado, ya sobre, ¿qué será? Sobre San Cosme. Y el, en los templos, pues hay varios distribuidos alrededor de la colonia, ¿no? Que sirva de parroquia con habitación para el párroco, de una casa destinada a la educación de los niños. Sí hay una escuela, que ahorita se me ve el nombre, que es maravillosa porque conserva muchos muebles antiguos, buenísimos, así, fantásticos, que está como a una cuadra de la Alameda de Santa María. Sin embargo, no es esta no es la que ellos presentan en el plano. En la Hacienda de la Condesa y en el sitio en que se encuentra, déjenme abrirlo, en que se encuentra la estación del Camino de Fierro. Se ha proyectado, aquí hablaban de la Condesa, déjenme volverlo a abrir. Dice, en la Hacienda de la Condesa, sí, o sea que va a hablar de varias cosas. Habla primero del Rancho de Santa María, perteneciente a la segunda, es decir, a la Hacienda de la Teja. Y en el Rancho de la Condesa, en la Hacienda de la Condesa, aquí está la otra, porque, insisto en el inicio, ¿no? Hace tiempo nos ocupamos en el proyecto de formar algunas poblaciones extramuros de esta ciudad, en dehesas pertenecientes a las haciendas de la Condesa y de la Teja. La Teja, ya les dije, es más o menos lo que ahora son las colonias Cuauhtémoc y Juárez. Y la Condesa, pues ya sabemos más o menos siempre dónde está. Esto sobre la calzada sobre la avenida Chapultepec y hacia el sur hasta llegar prácticamente a Tacubaya, ¿no? Entonces, está explicando que en el Rancho de Santa María, que pertenece a la segunda, es decir, a la Teja, y ahorita va a ser la aclaración, o van a hacer la aclaración de lo que se pretende hacer en la Condesa. Y entonces dice, se encuentra cerca de la estación del Camino de Fierro, o sea, de una estación de tren. Se ha proyectado una población dividida en manzanas regulares y con anchas calles, y hay dos orillas del mismo Camino de Fierro, desde donde corre por tierras de la Teja, hasta enlazarse con la población de que antes hablamos. Se han trazado dos amplísimas calles divididas en solares para edificar casas de campo en una ancha faja de tierra que, realizado nuestro proyecto, vendrían a unir México con Tacubaya. Sí, hay un plano que también está en el archivo, en donde se señala que esta colonia se le llamaría Nueva Tacubaya y estaría pues más o menos corriendo muy cerca o digamos, bordeando ya pues prácticamente lo que hoy sería, porque esto está fechado en 59, todavía no existía el Paseo de la Reforma. Entonces, si está hablando de la Teja y del Camino de Hierro, pues estaría a ambos lados probablemente de lo que hoy sería Avenida Chapultepec. Lo voy a buscar y les enseño este plano porque siempre me quedo con tareas a resolver. Hasta enlazarse con la población de que antes hablamos, es decir, la de Santa María, en solares para edificar cómodas casas de campo en una ancha franja de tierra que, realizando nuestro proyecto, vendrán a unir a México con Tacubaya. La amenidad del sitio, la salubridad del ambiente, la ventajosa situación entre la capital y aquella adelantada población, lugar a donde van a buscar recreo todas las clases y condiciones de la sociedad, recomiendan singularmente este lugar. Para facilitar la colonización en uno y en otro punto, hemos arbitrado los medios que nos han parecido más adecuados y conducentes. Comenzamos por poner un precio moderado a los solares. No exigimos su exhibición al contado, sino que lo dejamos impuesto sobre ellos mismos y sobre lo que se labre, causando únicamente el rédito legal en nuestro favor. Concedemos, por último, plazos holgados para la edificación, de manera que aún las personas de escasa fortuna pueden adquirir y formarse una propiedad raíz en la cual disfrutarán las delicias del campo. Fíjense, están hablando de Santa María o de la Condesa, ¿no? O de algo, no es la misma colonia Condesa que conocemos, pero sí en sus inmediaciones. Las delicias del campo sin desatender sus ocupaciones de la ciudad, y que con el tiempo vendrá a ser para sus familias de más importancia que lo que hoy se cree.
perdón con esta foto que no le corté estos dedos, pero bueno, cuando uno va al archivo tiene que traer unos guantes. Vendrá a ser para sus familias de más importancia de lo que hoy se cree, porque México tiene sin duda que crecer. Eso es fundamental. O sea, para junio de 1859, bueno, en un momento complicado en donde Juárez tenía su gobierno en Veracruz y aquí estaba gobernando en la capital del país Miguel Miramón. Entonces, era un momento de guerra civil y ellos van para adelante, ¿no? México tiene sin duda que crecer y todo anuncia que será hacia el lado poniente, hacia el lado poniente. Como ya les decía, la mayor parte de las ciudades en el mundo crecen hacia el poniente porque es donde más luz del sol existe, ¿no? El poniente, donde la belleza del paisaje y la abundancia de aguas potables, la existencia de otros lugares, qué chistoso que digas, la variedad de vías que se cruzan y otras mil circunstancias propicias están llamando la población. Desde que pensamos ahora años el proyecto que vamos al fin a realizar, ocurrimos al Supremo Gobierno pidiéndoles se sirviese dispensarles su protección. Nuestro curso, es decir, nuestra carta, como era de esperarse, fue acogido con benevolencia y se acordaron varias franquicias y exenciones para las personas que nos comprasen terrenos y edificasen en ellos. La concesión, sin embargo, no fue tan amplia como deseábamos y por eso hemos repetido posteriormente lo curso, la carta, obteniendo el favorable despacho que muestra el decreto del 18 de mayo próximo pasado que imprimimos a continuación. Enseguida de él encontrarán nuestros lectores las condiciones con que enajenamos el terreno que cada comprador elija. Réstanos advertir a las muchas personas que nos han hablado ya para adquirir terrenos y a las que en lo sucesivo piensen hacerlo, que abriremos la venta desde el 15 del corriente en el escritorio de la casa número 8 de la segunda calle de San Juan de Letrán, a donde podrán acudir todas las mañanas de 10 a 12 para contestar y recibir las instrucciones correspondientes. Y fíjense qué simpático. A mí siempre me ha llamado la atención porque no es la primera vez que lo veo, que en vez de poner Flores Hermanos, porque eran Estanislao y Joaquín Flores, siempre ponían Flores Hermano en singular. Y me ha llamado mucho la atención, pero bueno, esto está fechado en junio de 1859, época de la Guerra de Reforma. Eso me llama mucho la atención, porque en plena guerra, claro, el gobierno de Miramón, como después fue el de Juárez también, tenían una gran intención de poblar, de que las ciudades se poblaran, porque en el siglo XIX sobre todo, se pensaba que el aumento de población siempre iba a traer progreso, y en esta ciudad se pensó tanto que ahora estamos más que superpoblados, y no siempre fue eso lo que trajo el progreso, ¿no? O sea, desafortunadamente el progreso no llegó como se esperaba en el siglo XIX, que se necesitaba poblar. Aquí decía el folleto, esta ciudad tiene que crecer, o sea, no puede quedarse, y bueno, pues evidentemente lo se le pensaba entonces, no puede quedarse en los límites de lo que fue la ciudad colonial, que no era muy distinta a lo que había sido la ciudad prehispánica, porque acuérdense que la ciudad prehispánica era bastante grande y que la ciudad colonial se edificó sobre ella. Y creció muy poco durante todo el siglo XIX, y es a partir de que se empiezan a hacer estas colonias, como ya hemos visto, que empieza como a modificarse un poco la imagen de la ciudad, aunque estas colonias no van a ser de pronto que la ciudad crezca, o sea, que ya en el mapa se vea poblado. Para eso falta mucho todavía, pero ya se empieza a ver un movimiento, vamos a decir así, en los planos y los mapas a partir de que surge Santa María. Un poquito antes había surgido, como 20 años atrás, la Colonia de los Arquitectos, de la que también ya hemos hablado, pero pues se poblaban poco a poco y no llegaban a unirse del todo con la ciudad. Es el trazo de Reforma y digamos, el inicio de estas pequeñas colonias que primero fueron surgiendo paralela al trazo de Reforma y después ya la colonia Juárez, lo que hacen que de verdad la ciudad crezca hacia el poniente. Entonces, ya una vez saldada esta deuda que tenía yo con ustedes, vamos a ver las fotos que teníamos pensadas y que solo habíamos visto la de la alberca Pane, que se las vuelvo a mostrar, esta bonita imagen del libro de
de Rivera Cambas, de México Artístico, México Pintoresco, Artístico y Monumental, donde nos va a enseñar, y digo, esta litografía coloreada es una maravilla, cómo se veía, digamos, la fachada de los baños Pani. En segundo lugar, vamos a ver esta foto muy bonita, aunque es chica, pero nos permite, yo siempre dejo todo abierto, ¿verdad? Qué pena, pero nos permite ubicar un poco lo que va a ser la Colonia Juárez. Tal vez sea difícil para ustedes desde la pantalla, que lo estén viendo, distinguir aquí al fondo las torres de la catedral. Esto que se ve aquí, esta manchita, vamos a decirlo así, esta pequeña mancha que se ve aquí, eso es la catedral. Entonces, ¿qué estamos viendo? De poniente a oriente. Esta foto muy probablemente tomada desde el castillo de Chapultepec y son obviamente de las primeras imágenes que hay de la ciudad. Y aquí, de este lado, tenemos el acueducto de Chapultepec. O sea que no hay duda, esta es la avenida Chapultepec. Vamos hacia México. Estamos en Chapultepec, nos dirigimos a México a través de esta vía que era la calzada de Chapultepec, que también se le llamaba de los arcos o del acueducto. ¿Qué es entonces esta pequeña iglesia que tenemos aquí? Es la iglesia original de San Miguel Chapultepec. San Miguel estaba al pie del cerro y esto podemos decir que esta parte cercada, como lo vemos aquí, pues era el pequeño poblado de San Miguel Chapultepec. Todo lo demás que distingue nuestros ojos de este lado, es la hacienda de La Teja y de este lado es la hacienda de la Condesa, todo esto. Entonces, la Roma, entonces el pueblo de Romita está mucho más hacia el fondo, digamos, aquí no se alcanzaría a ver. Pero vemos algo ya muy interesante que nos da pie para entender más o menos de qué época es esto. Aquí ya está el trazo del Paseo de la Reforma. O sea, que esta imagen bien puede ser de finales de los años 60, 1860, porque Maximiliano la traza en el 60, pues llega en junio 64 y ya para finales del año estaba el primer trazo, pero nunca va a pasar mucho de ese camino semi-rural que vemos aquí, donde incluso se alcanza a ver tierra. O sea, porque los que circulaban por allí, pues levantaban tierra porque no estaba pues medianamente apisonado, ¿no? Pero acá tenemos todas las tierras sembradas de La Teja y luego en los expedientes que hay en el archivo histórico vamos a encontrar que, como ya vimos que fue cambiando de dueño, hay algunas quejas porque el trazo de reforma no permite que los animales hagan su habitual recorrido para ir a tomar agua o a comer o a guardarse o lo que sea. Se quejan, pero en realidad, pues cuando Paseo de la Reforma se traza, los dueños eran los Flores y no pusieron ninguna queja al respecto. Vamos a ver la que sigue, que es el edificio, esto ya es con la Paseo de la Reforma trazado, junio de 1881, que es la Dirección de Calzadas, y aquí no hay duda, edificio colocado frente al monumento a Colón, el monumento de Colón. Hoy día sabemos muy bien que el monumento a Colón fue desmontado desde unos días anteriores al 12 de octubre, aniversario del llamado bien o mal descubrimiento de América, y que pues ahorita el pedestal está vacío, pero sabemos muy bien dónde se ubica la glorieta de Colón. Sobre el paseo, la segunda glorieta, y allí se encontraba esta bonita casa, bueno, construcción, que es de la Dirección de Calzadas, o sea, cuando alrededor no había absolutamente nada, y estas personas que aquí trabajaban, pues se encargaban de cuidar y de ir embelleciendo poco a poco este sitio. Tenemos aquí otra que sí corresponde a la Juárez. Esta es la fuente que estaba en la glorieta que hoy ocupa el reloj de Bucareli. Y de Bucareli, acuérdense que hoy es chistoso porque una parte pertenece a la colonia Juárez y otra parte, la que ve al oriente,
corresponde a lo que es mal llamada Colonia Centro, que es un nombre horrendo. Debería ser en todo caso como lo tiene Hacienda, Centro de la Ciudad de México, pero no Colonia. Pero bueno, las colonias, como ya lo estamos viendo, son pequeñas poblaciones, como les decían los hermanos Flores, que se fueron formando alrededor de, o más bien en las afueras de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esta bonita fuente fue desmontada y no tengo ni la menor idea dónde fue a parar. Aquí la vemos más de lejos y esta foto es hermosísima porque aquí nos permite ver al fondo, a lo mejor con un poco de dificultad, pero si la podemos ver, está aquí la escultura del caballito. O sea, esta glorieta es la misma, bueno, ojalá estuviera así hoy con Bucareli, ¿verdad? Pero es la donde está el reloj, y acá al fondo estaba el caballito en el cruce de Bucareli y Paseo de la Reforma. Entonces, tenemos esta imagen que nos da muy bien a entender cómo, nos permite más bien comprender cómo era el Paseo de Bucareli, cómo estaba rodeado de árboles. Hoy tristemente creo que no tiene ni uno. Y aquí vemos unas casas de campo. ¿Qué son estos círculos que vemos en el piso? Pues unos, ¿qué podría yo decir? Instrumentos, aditamentos para amarrar los caballos. O sea, recuerden que cuando esta foto fue tomada, pues no teníamos otro medio de transporte, ni en México ni en el mundo. Entonces, se utilizaban caballos y por doquier seguramente había de este tipo de aros para allí amarrar a los caballos. Entonces, da como, tristeza, nostalgia, es la memoria que se puede ir a volar pensando en cómo sería en aquel tiempo Bucareli. Lo platicamos cuando, bueno, se los platiqué mucho cuando estuvimos hablando del Paseo de la Reforma, cómo Bucareli era el principal paseo de la ciudad hasta que surge Reforma. Cuando surge Reforma y se empieza a llenar de casas importantes, de los monumentos, como el Colón, el Cuauhtémoc, después por supuesto el Ángel de la Independencia, bueno, ya Bucareli pasó a un segundo, tercero y cuarto plano, de ese plano no se ha podido levantar. Esta ya la vimos. Esta es muy bonita porque esta es la fuente de Chapultepec, o sea, la que ahora se encuentra ya abandonada junto al metro Chapultepec, pero ya vamos a restaurarla, se los prometo que ya está en los planes bastante cercanos el trabajo de restauración de esta hermosa fuente, pero yo no sé, mucha gente piensa que en donde está ahora era su lugar. No, estaba más o menos la fuente por donde ahora está aproximadamente el Metro Sevilla. Y aquí podemos ver que no era como el caso de la fuente del Salto del Agua, que era la conclusión de una parte del acueducto, mismo que corría hasta allá. Cualquiera podría pensar que este era el arranque y el otro era el final. No, esta fuente, como vemos aquí, corría en el mismo, estaba colocada, mejor dicho, en el mismo sentido que como corría el acueducto. Es una fuente muy bonita, hoy está muy fracturada, incluso aquí tiene una grieta enorme, pero ya esperemos que lo podamos restaurar antes de que sufra daños irreversibles. Está muy desgastada. Hoy día esta foto no tiene año, pero pues ha de ser también como de los 90 del siglo XIX. Aquí ya si nos fijamos, estas imágenes que vemos aquí, pues ya se ven desgastadas. Quiero suponer que esta no tiene ya ni cabeza, pero hoy día pues sus condiciones son mucho peores. Pero fotos como esta ayudan a los trabajos de reconstrucción y de consolidación. Justamente estamos en eso. La semana pasada tuvimos una reunión para hablar de este tema con las autoridades federales y confiamos en que en este año empiecen el proyecto para poder concluir. Aquí tenemos otra foto hermosa de San Miguel Chapultepec con el castillo al fondo, ¿no? Siempre el castillo de Chapultepec, y aquí vemos pues lo que se sembraba en la Hacienda de la Teja. En esta parte pues vemos que son magueyes y nos permite entender cómo en las calles de, pues ¿qué sería? De Sevilla, de Lieja, estaríamos, porque todavía desde más o menos de la calle de Sevilla sí se ve bien
el castillo, hay que buscar un huequito por allí donde todavía se alcanza a ver. Y pues aquí lo vemos a todo su esplendor, en todo su esplendor, y vemos cómo eran las tierras de la teja. Entonces, esto ya les he mostrado muchas veces el edificio de la garita, pero no me explico por qué aquí no está. Aquí tenemos otras fotos ya un poquito más nítidas, en donde se ve el acueducto, si no me equivoco, por acá, si una vez alcancé a ver que se veía la fuente. Es más, me la enseñó Juan Carlos Briones y ahorita no la veo, pero por aquí se alcanzaba a ver la fuente. Aquí vemos mucho más sembrados que en la otra imagen que ya vimos de San Miguel Chapultepec. Podemos ver el templo ya muy deteriorado, o sea, obviamente ya abandonado y a punto de venirse abajo, y vemos las tierras sembradas de la teja, la enorme cantidad, ay, que eso sí da mucha tristeza ver, la gran cantidad de árboles que había tanto en la hacienda de la Condesa como en la hacienda de la Teja y sobre la calzada de Chapultepec. Es que es muy impresionante ver estas fotos porque nos permiten entender también lo fértil del terreno, ¿no? Cómo era realmente un terreno propicio para la siembra, y se fue construyendo encima, se fue llenando de cemento, se fueron tirando los árboles y se nos olvida que esta es una tierra fértil, que esta es una tierra para sembrar, como se puede ver sin duda en esta imagen. Y aquí de nuevo tenemos, aquí no veo tan nítidamente la catedral, pero muy probablemente sea, aquí veo San Agustín, entonces la catedral ha de estar un poquito más para acá y no la vemos. Y esta, de cualquier manera, nos da perfectamente la imagen de cómo la calzada, la avenida Chapultepec, nos lleva a la Ciudad de México. Otra de San Miguel, que es muy parecida a la que ya vimos. Esta silla, es más, yo creo que es la misma que ya vimos. Aquí está de nuevo la garita de Belén, que tendría que estar ubicada como en el siglo XIX, que ya la hemos visto muchas veces y que estaba donde está hoy el mercado de la colonia Juárez. Es decir, en la esquina que forman, es un trapecio más o menos de forma el mercado, entre las calles de Turín, Abraham González, Avenida Chapultepec, y prácticamente alcanza a Bucareli. Entonces, esta foto es muy bonita y nos permite ver cómo entraba el sifón. Ya les he dicho muchas veces, pero se los repito para quien no haya visto las sesiones anteriores. Esta es una foto estereoscópica, se parte en dos, aquí, y estas fotos tenían la finalidad de que se pudieran ver con un visor, y de esa suerte se veía como en tercera dimensión. Entonces, por eso vemos un poquito distintos, las cámaras eran especiales, esta imagen de esta, pero lo que aquí se ve, pues es lo mismo que acá, digamos. Esta es un sifón bueno, no sé si se llama sifón, pero aquí se acababa el acueducto para pasar por abajo en el cruce con Bucareli y volvía a salir metros más adelante en lo que se conoce ya como Arcos de Belén. Aquí, la que sigue es el acueducto de Chapultepec. Esto sí, esta foto es mucho más porfiriana, pero fíjense cómo llegaba prácticamente hasta el pie del castillo. Y híjole, pensar en cómo era esta tierra, miren, del lado de la Condesa había magueyes también, aquí está el acueducto, y luego, claro, a los dueños de las casas que van a ir comprando cuando se va poblando la colonia, o desde antes, desde que se está trazando, ya empiezan a decir que por favor, o sea, que les den permiso, que ellos tiran el acueducto, porque de hecho ya no se usaba, pero no les parecía para nada un monumento, ni nada estético que pudiera pues adornar su nueva colonia, ¿no? Entonces lo que querían era deshacerse, y me llama muchísimo la atención que a pesar de esos documentos que están en el archivo, recuerden que yo siempre les digo que tal documento es porque ya lo consulté, y cuando no he consultado un documento, pues todo es la suposición o que lo dijo alguien, pero yo más me confío en los documentos y bastante, aunque no al 100, en la prensa. Fíjense cómo también Chapultepec tenía tantos árboles,
esto debe ser un ahuehuete o parece ahuehuete, como los de Chapultepec que vemos aquí adentro, y vemos la gran variedad de árboles que se dan en esta ciudad, uno y otro y diferentes, pero todos crecen, ¿no? Empezamos a ver ya, esta es una ciudad ya completamente, esta es la imagen porfiriana de la colonia Juárez. Vimos que no se pobló inmediatamente, sino lo que se va a poblar rápido es la llamada Colonia del Paseo, que es la primera parte del proyecto que tenía Salvador Malo para fundar la Colonia de la Teja, o para establecer. Y como no logra establecer la Colonia de la Teja como lo tenía previsto, pues se asocia con unos norteamericanos y fundan la Colonia del Paseo y posteriormente la Nueva del Paseo. Y hasta ahí prácticamente se va a quedar en la urbanización hasta la segunda o tercera década del siglo XX. Pero aquí ya podemos ver lo que la quincena anterior, hace 15 días, les leía también, de cómo en una publicación realizada para celebrar el centenario de la independencia, se dice que esto podría compararse con Viena, ¿no? Que es un suburbio de la ciudad donde hay luz eléctrica. ¿Se acuerdan que yo les decía en algún programa de estos de tele que son muy vistas? El conductor dijo que en la avenida de la Colonia Juárez nunca había habido postes de luz. Aquí están, pues era la seña del progreso. O sea, aquí están los postes de luz, además del alumbrado. Pero es que esta es la seña clásica del progreso, de que en las casas había luz eléctrica. Esto era lo fantástico de entre lo que se presumía de la Juárez. Ya no hay esas casonas antiguas que no tienen ni luz, ni baños, ni agua corriente, ni gas, ni nada, que cuesta muchísimo trabajo mantener. Y como para qué, pues todos los ricos que habían heredado esos palacetes, no es que yo lo justifique, yo los entiendo, es decir, ¿qué hago con esa casona que me heredaron mis abuelos, que insisto, no tienen ni luz, ni agua, ni nada? Ya en estas épocas había teléfono, por supuesto. En algunas de las casas del centro pues fueron adaptándolas, pero aquí era llegar a todo nuevo, con todas las comodidades, con estilos, como se pueden dar cuenta en esto, completamente distintos. En el lugar ahora de esta casa con torreoncito, es la esquina de Londres y Liverpool, está un Sumesa, o sea, un supermercado. Y esta casita del fondo, si no me equivoco, sí es esta, todavía existe. Pero ya todo lo demás, incluidos los árboles, ya no existe. Entonces, es una pena comparar aquella ciudad, aquella colonia Juárez porfiriana, con esta. Está en el cartel de la semana pasada, pero se darán cuenta de comparar esto con lo que actualmente existe. Esta casa que vemos al fondo se quedó en ruinas mucho tiempo, hasta como por allá de 2008, 2009, por ahí. Y un buen día, riata, lo tiraron y ahora es un estacionamiento. O sea, y digo que se mantuvo en ruinas, pero pues no tan ruinas, estaba en pie, era completamente rescatable y no hay nada. Ahora, en esta casa que tenemos aquí de este lado, es donde está el Museo de Cera. Es la única, y esta queda en ruinas. Estas sí son ruinas. Esta es la calle de Londres y atrás es Roma. Esta es donde está el Sumesa, y junto está el Museo de lo Increíble, que es increíble que hayan permitido hacer eso tan espantoso. Es un edificio horrendo. Bueno, el Sumesa no se queda atrás. Y aquí, como se pueden dar cuenta, están construyendo la iglesia del Sagrado Corazón. Aquí se ven las varillas, parecen como vigas, pero bueno, de la construcción de la iglesia que todavía hoy sobrevive. Esta es una magnífica foto de Guillermo Kahlo, que si por algo se caracterizó Kahlo es por la nitidez. Y no sé qué cámara tenía, que era verdaderamente espléndida, que permitía distinguir. Y estamos ahorita en una foto que pues no es el original, pues es una foto reproducida, y sin embargo vean la cantidad de detalles que podemos observar en esta imagen. Esta casona fantástica, pues por supuesto no queda nada,
Solamente les repito, esta era de las últimas sobrevivientes en malas condiciones, pero sobreviviente al fin. Y esta albergó durante un tiempo el consulado de España en México. Ahí, durante el tiempo de Franco, se iban a hacer los trámites para obtener una visa y poder entrar a España. La calle de Dinamarca, también con estas casonas verdaderamente palacetes extraordinarios, que por eso aquel texto lo compara con Viena, ¿no? Porque unas casas en donde ya no se ve. Esta es una casita que la pueden ver bastante feyoncita, pero es la famosa Casa Colorada que estaba en la avenida Chapultepec y que limitó un poco el crecimiento de la colonia en esta zona. Ya en Chapultepec, pues casi llegando a donde ahora estaría la Secretaría de Salud, bueno, hacia allá está, no está bien, está hacia ese punto, y era muy larga hacia atrás, aquí casi no se ve, y es aquella famosa casa que les conté que hay descripciones de que un día antes de la batalla de Chapultepec se encontraron en Santana y Leonardo Bravo, si no me equivoco, Nicolás Bravo, perdón, en esa casa para que Santana le diera instrucciones al general Bravo, que era entonces el director del colegio militar. Esta es la casa de Emilio Donde, en la calle de Donato Guerra. Ustedes se dan cuenta, de verdad, eran verdaderos palacios. Es una pena, claro, mantener esto. Quien heredó la casa de Donde, pues también era morirse, ¿no? ¿Qué hago con esto? Es una sección, y se las quise poner aquí, de El Mundo Ilustrado. El Mundo Ilustrado era, y ya lo hemos también mostrado otras veces, era el suplemento semanal del Imparcial. El Imparcial, el periódico más, pues con más popularidad en aquel tiempo, y esta era la casa del señor don Alberto Best en la primera calle de Viena, y la casa de don Rafael Salcido en la glorieta de Cuauhtémoc. Entonces, hoy día, pues sí, sigue habiendo mucha gente presuntuosa, ¿no? Que quiere mostrar cómo son sus casas. Pero en aquel tiempo era el México moderno, tomadas de fotografías directas para el mundo, tomadas también por Guillermo Kahlo. Entonces, salían publicadas y aquí venía la descripción de las casas. Iniciamos hoy la publicación de una serie de vistas tomadas por nuestros fotógrafos y que servirán para dar a conocer un aspecto interesante de los progresos materiales realizados últimamente en esta capital, contrastando con el carácter severo y triste de las antiguas construcciones. Es que yo insisto mucho en leerles esto, porque les parecía que las antiguas construcciones, las del centro, las del Viejo México, o la Vieja México, como le llamaba Amado Nervo, ya eran pues unos vejestorios que no ayudaban en nada. Entonces, contrastando con el carácter severo y triste, yo no veo triste, por ejemplo, el patio de la casa de los Condes Santiago de Calimaya, que hoy es el Museo de la Ciudad. Yo no lo veo triste. Y el otro día me encontré unas fotos y las estaba yo compartiendo con el director del museo, el maestro José María Espinaza, y le decía, mira qué bonito se veía el patio cuando todavía era casa habitación, todavía no era museo, lleno de macetas. Entonces yo no sé por qué la gente pensaba que eso era severo y triste. Más bien, con toda certeza, por la fortaleza de aquellas construcciones, ¿no? Contrastando con el carácter severo y triste de las antiguas construcciones, las de los barrios nuevos presentan toda la variedad y el cosmopolitismo de las ciudades modernas. Esta variedad de las nuevas fincas nos servirá precisamente para dar a esta sección un interés que, unido a su importancia como dato instructivo, hace más grata la tarea de presentar a nuestros lectores la colección del México moderno. La casa del señor Salcido, o sea, la de abajo, fue edificada en un año escaso, utilizándose en ella los mejores materiales de construcción y ornato. Los techos son de acero imitando estuco y las puertas y ventanas de roble americano delicadamente tallado por operarios del país. La casa de don Alberto Best, que es esta, fue proyectada por el mismo señor, que es, como se sabe, uno de los arquitectos más competentes y de un gusto exquisito. Todas las obras del señor Best le han valido grandes y muy justos elogios. La casa que se refieren estas líneas es de estilo francés. La distribución de los departamentos corresponde a las exigencias del gusto. O sea, no te dice nada, pero ahí eso quiere decir que era
que tenía muy buen gusto según los redactores de esta nota, y del moderno confort, y su decorado es a la vez que sobrio, elegantísimo. El exterior tiene detalles de ornamentación de una belleza delicadísima que realzan el magnífico conjunto. Y sí, realmente se ve una casa, nos podemos decir, muy señorial, ¿no? Y en la calle de Viena que no queda nada. Siempre que veo esta página, me quiero detener a ver esta foto que dice que es una hazaña ecuestre, no tiene nada que ver con la Juárez, pero llama mucho la atención el caballo casi volando, ¿no? El caballo llegó a ser un instrumento sin voluntad ni instinto, uno de los hombres que más se dedicaba al general de caballería, el coronel célebre, retirado del servicio a causa de su avanzadísima edad. Hace 2 años, de imitación de la alemana, fundó una escuela semejante, pero es que no está diciendo. Una hazaña verdaderamente sorprendente es la que representa nuestro grabado, tomada de una fotografía instantánea y que se efectúa en la mencionada escuela italiana de Tor di Quinto por algunos jóvenes oficiales. Consiste el ejercicio en descender o resbalar, mejor dicho, a lo largo de una alta roca o pared casi perpendicular sobre el suelo. Necesítase para efectuarla, además de valor, sangre, fe y dominio completo, una vista muy precisa y una sensibilidad exquisita para guardar el equilibrio. Híjole, hay que advertir que el italiano no es pueblo ecuestre, por lo que tal hazaña es mucho más meritoria. En México mismo, no obstante nuestra merecida fama de jinetes, no creemos que haya quien ejecute el ejercicio que presentamos en nuestro grabado. No, pues yo no sé cómo se mantenía el caballo ahí. La verdad es que es casi increíble esa foto, pero pues aquí dice que era real, ¿no? Tenemos otra calle, Castillo Chapultepec con acueducto, otra calle. Otra foto que podemos ver aquí un poco descuidado esto. A lo mejor estaba construyendo algo, yo aquí lo veo medio descuidadón. Esta ya es la colocación de la primera piedra del Monumento a la Independencia, que ya lo habíamos platicado en otra ocasión cuando hablamos de Paseo de la Reforma. Déjenme irme así poquito a poco. Bueno, algunas me las voy a ir saltando porque si no, esto es Liverpool entre Dinamarca y Berlín. Pues no, es una pena todo lo que vemos. Estas, como se nota, seguramente eran varias casas. Esta está unida a la principal, pero estas ya están solas, son más pequeñas, pero que debe haber hecho el mismo dueño para rentar o para vender estas, ¿no? Realmente, miren el tranvía, que era otra seña inequívoca del progreso que atravesaba la colonia Juárez y la siguió atravesando hasta bien entrado el siglo XX. Me voy a saltar. Este es un panorama espléndido. Es la calle de Londres. Sobrevive la casa desde donde está tomada, si no me equivoco. Y aquí vemos de nuevo la casa de Museo de Cera. Me voy a ir saltando porque si no, de veras que la Plaza Washington, ya con Washington, esa no es porfiriana. Esta sí es porfiriana, antes de que se colocara la escultura de Washington. Pero insisto, este es un aspecto verdaderamente impresionante. En la Revolución podemos ver, esta está muy fellita, esta de los cuerpos quemantes ya lo habíamos visto, el paseo de Bucareli, ya con coches, pero fíjense cómo hubo un tiempo interesante en que los automóviles convivían con el tranvía, lo cual sucedió, les repito, hasta los años 70 del siglo XX, pero con coches de caballos, ¿no? O sea, eran las dos cosas. Esta casa sobrevive, esta calle, ahorita me voy a acordar cómo se llama, pero, ay, qué ansiedad, es por donde ahora da vuelta el Metrobús. Ay, me choca porque seguramente muchos que vayan a ver esto van a decir, ay, pero está la calle, y ahorita no la puedo recordar, pero bueno, esta casa sobrevive, le hicieron una horrenda restauración aquí abajo, pero me estoy dando cuenta que no tenía una entrada, digamos, principesca. Se entraba por aquí hoy día hay una relojería, y acá seguramente está la puerta de entrada al inmueble.
se medio restauró o se restauró, no de la mejor manera, pero está restaurada. Lo que sí es que la parte de abajo la hicieron como un trabajo muy feíto. De lo demás creo que no queda nada, más que tal vez este edificio también alteradón, pero, pero es muy bonita. La casa de Madero en el 3, esta sí es importante que se las enseñe, porque es la casa de Francisco y Madero en la calle de Liverpool, y esta es la condición en la que quedó después de la decena trágica. La gente enloquecida, embrutecida, atontada, no sé, fueron a quemar la casa de Madero, que ganaban absolutamente nada. Destruyeron una casa, pues, al gusto de la época. A mí no me gusta tanto, no me parece tan bonita, pero esto, independientemente como era una familia muy adinerada la de los Madero, y en ese momento pues era el presidente de la República, pues esto seguramente estaba llena de joyas y de maravillas, que los que intentaron quemarla, o las que lo quemaron, seguramente robaron bastante. La casa de la familia Scherer, miren cómo quedó. Ya también habíamos visto seguramente estas fotos cuando hablamos de la decena trágica. Estaba en la Glorieta de Colón, la casa de los Scherer, y aquí vemos cómo, híjole, aunque la casa no se daña tanto, perdón, reponer estos techos y tal, ha de haber sido un trabajo arduo y costoso. Embajada de Japón en Roma y Reforma, también dañada. Aquí se pueden ver los estragos, unas cuantas piezas caídas, pero se nota más en el suelo, ¿no? Es como cuando tiembla, que aunque no se caiga la casa, sí se caen muchos pináculos o adornos, y aquí están las muestras fehacientes en el suelo. La entrada al bosque, esta foto me gusta mucho, con un gendarme, que eran estos policías. Aquí en este más bien parece un policía rural, pero cuidando, pues. Y fíjense cómo ya los leones ahí están presidiendo, y hoy ahí está la puerta, la gran puerta de Chapultepec, y esta parte ya no se circula, ya no circulan los automóviles. Esta es la garita de Belén, otra vez, pero se las enseño porque aquí ya están construidos los edificios del Buen Tono, para que les quede clarísimo dónde estaba la garita. Aquí estaba, y muy probablemente ya para estas fechas estaba convertida en el mercado. La Glorieta de Washington, ya con Washington, en la época ya de Juárez, de Madero, es cuando se establece, y podemos ver aquí las casas más sobrias, aunque ya hay algunos palacetes que vemos acá atrás. Esta es muy bonita. Esta es la esquina de Reforma e Insurgentes. Este es visto desde el lado de Paseo de la Reforma, y del lado derecho estaría la colonia, perdón, bueno, sí es parte de la colonia Juárez, pero que hoy se le conoce como Zona Rosa. El andador de Reforma, y esta casa en la esquina de Insurgentes y Reforma, ¿no? Una casa muy bonita, que hay fotos después que se pueden ver. Y esta es la misma. Pues era Reforma en General Print, pero es la foto de la destrucción. Esta ya es en los 20, ya la alberca Pane había caído, digamos, de categoría, ya no era tan de postín, dirían entonces, como en la época porfiriana, ¿no? Sin embargo, siguió existiendo esta alberca en pleno Paseo de la Reforma, a la altura del monumento a Colón, hasta los años 30, que eso es verdaderamente increíble, porque ya hasta y seguramente habían empezado a tirar, bueno, no, en el 38 comienzan a tirar las primeras casonas para hacer edificios, que es de tirar la casa, sinceramente no me acuerdo quién, pero para hacer el Hotel Reforma. Aquí está otra de la alberca Pane, y para que no les quede duda, aquí está el Hotel Imperial, que sobrevive, y aquí alguien haciendo alarde de sus habilidades en el trampolín. Pero no se nota muy limpia ni muy aseada, ya habían pasado sin duda sus mejores glorias. Es la misma. Tenemos ahora la calle de Bucareli con Tolsá. De un lado es Tolsá y del otro es Barcelona. Esta fuente, que después se la llevaron a la Plaza de Loreto, allá en el centro histórico, muy cerca de la Universidad Obrera,
por la iglesia de Loreto, claro, por eso le da nombre a la plaza, en las calles de San Ildefonso y que será otra que y Rodríguez Puebla, por ahí estaría. Esto es muy interesante ver también, volvemos a la misma historia del descuido, ¿no? Aquí llena de propaganda por todos lados la fuente, que afortunadamente se salvó. Yo no tengo ni idea de esta fuente en su lugar original, o es la misma, sí, pero esta es un momento de restauración, pero no es esta cuando ya estaba restaurada, ¿no? Este es un proceso, esta fotografía evidentemente es del Museo Archivo de la Fotografía y obviamente seguramente la tengo y no la puse aquí junto, habla de la calle cómo estaba y cómo quedó, seguramente después de restaurar esta parte que se ve dañada y que la fuente no servía. Aquí ya se ve el edificio Vizcaya, que si no me equivoco es de 1923, o sea que por esa época sería esta fotografía. Esta casita de aquí existe, de aquí hay una que solamente dejaron la fachada, pero del lado de acá no existe nada, y el edificio Vizcaya que vemos aquí gloriosamente sobrevive. Muy claramente les señalo que sobrevive el Vizcaya que está aquí, sobrevive esta casita de enfrente, sobrevive esta con su misma accesoria acá abajo, sobrevive esta. Aquí sí sobrevivieron más, que bueno, no en las Vizcaya está ya en muy buenas condiciones, sé que estuvo en muy malas, pero ahora está en buenas condiciones, está restaurado y vale la pena verlo. Ya me quedé, acá están mis fotos. Déjenme ver, esta ya es una foto bastante moderna. Aquí tenemos otra de Dinamarca y Hamburgo con la glorieta de Washington, que justamente estaba en ese cruce, y podemos ver, a mí lo que más me gusta de estas fotos es, bueno, sí, las casas, pero ver la cantidad de árboles que había y pensar en cómo esta ciudad perdió tantísimo de su arbolado, ¿no? Pero tantísimo, tantísimo. Esta casa ya tampoco existe y dice Colonia Roma, es una equivocación, es la Colonia Juárez, es la misma glorieta de Washington y esta casa fue sustituida por otra y posteriormente de nuevo sustituida por un edificio de departamentos que existe ahora. Esta es la calle de Londres, esquina con Dinamarca. Donato Guerra, esta es muy bonita. Donato Guerra. Y pues esta no es Abraham González, este es Bucareli. Aquí va la vía del tren y se ve un corredor, lo cual es muy significativo. Me llama mucho la atención estos corredores que pues seguramente eran indígenas, van corriendo sin zapatos, pero también seguramente ganaban la carrera, ¿no? Porque va muy solo. Edificio del Excelsior, este edificio que fue bueno, Excelsior se inaugura, empieza a circular en 1917, el periódico Excelsior, o no sé si en ese momento también construyeron el edificio. Es un edificio muy bonito, que la última vez que pasé por ahí, antes de esta pandemia, estaba bastante abandonado. Los nuevos dueños de Excelsior no se preocupan por su edificio, o no se preocuparon durante un tiempo por su edificio antiguo, ¿no? Miren, aquí está una foto de la glorieta de Colón en los años 30, y aquí, para que vean que no me deja mentir la fotografía, está la alberca Pane, lo que quedaba, pero ahí está. O sea, todavía se alcanza a ver, aquí está la glorieta de Colón, no hay duda, y aquí estaba la Pane todavía en 1930. Y vemos Paseo de la Reforma, muy arbolado, ningún edificio en los alrededores, nada que lastime la vista, ni que interrumpa el paisaje, lo cual es una tristeza de pensar cómo está ahora, ¿no? Glorieta de Colón, a veces hay algo que es la misma. Hamburgo y Abre, esta casa sobrevive. En Hamburgo Abre ya Insurgentes, y frentito hay una parada del Metrobús. Entonces la podrán ver. Nunca he entrado, pero sigue funcionando. Parece muy grande, creo que no lo es tanto, es como muy engañosa la foto. Bueno, la vista. Y esto
Bueno, sí es grande, pues, quien quisiera tener una casa de este tamaño, pero no es tan grande como otras que había en la zona, ¿no? Sin embargo, es realmente muy, muy bella y sobrevive. El Hotel Genève, que también sobrevive, este es el interior, que este sí lo rescataron prácticamente igual. O sea, es muy bueno porque había tenido muchas transformaciones en aras de la modernidad, pero lo rescataron y prácticamente estas columnas existen, estos vitrales, o sea, toda esta profusión que vemos existe. Si no me equivoco, sí lo restauraron bastante a semejanza. Y si se dan cuenta, muy moderno, muy, el edificio muy porfiriano, porque de hecho se construye durante el porfiriato. Hay en el lobby del Hotel Genève, que ahora no da para, da para la calle de Hamburgo o Londres. No, creo que es Hamburgo. Sí es Hamburgo. Esto da para allá. Y en el vestíbulo hay pues una especie de museo del propio hotel, y allí señalan, hay una cuenta firmada por Porfirio Díaz, que estuvo ahí para demostrar que no le tenía miedo a nadie ni a nada, el 20 de noviembre de 1910, ¿no? Fecha en que ya Madero había dicho que se iba a levantar en armas. Entonces, pues para mostrar su temple, don Porfirio se fue a comer o a desayunar, no sé, al Hotel Genève, y ahí está la factura. Sin embargo, como esta foto ya es de los 30, incluso hasta por la moda lo podemos ver, ya en vez de tener muebles franceses muy al estilo porfiriano, tenemos unos equipales de Jalisco, ¿no? Que querían así como que estar muy de acuerdo con la Revolución Mexicana. Esta es la Juárez, desde el Ángel de la Independencia, y aquí lo que vemos, esta mole gigantesca, es el toreo de la Condesa, que después se fue a Cuatro Caminos, ya hace relativamente poco lo tiraron para hacer un centro comercial. Aquí nuestro derecho a la memoria se pierde, ¿no? Se lo llevan a Cuatro Caminos para ponerlo allá y después se pierde, y era, entiendo que una edificación interesante. Nunca tuve oportunidad de ir. O sea, en mi familia sí se veían los toros, pero ya ir hasta el toreo, hasta Cuatro Caminos, ya era mucho pedir, ¿no? Lisboa y Roma, otra casa muy del estilo. Esta también así como castillo, como de una fuerza. Ay, perdónenme, impresionante. Lucerna en Milán. Estoy saltándome, perdón. Mercado Juárez en esa época, que es cuando se construye el anterior al que conocemos hoy. Ya habían tirado la garita, aquí está atrás la escuela Horacio Mann, que sobrevive y que luego le cortaron una parte cuando ampliaron seguramente Avenida Chapultepec. Esas ganas que tenían en muchas épocas de destruir, pero por destruir. O sea, no había ningún otro interés, ¿no? La casa de la Secretaría de Gobernación, que seguramente todos lo ubican, está en plena Colonia Juárez y pues se conserva muy bien gracias a que es Secretaría de Gobernación. Y la Secretaría de Salud, a ver si tengo esta, se ve desde el aire, la Secretaría de Salud, que también es de inicios de los 30, cuando podemos ver que aquí no había absolutamente nada, porque apenas estaban trazando las calles en lo que había sido el Parque Luna. Todo esto. Vamos a entrar rápidamente a los años 30, los otros eran 21-30, aunque no me crean, hay fotos que sí son de los 30, ¿eh? Ahí estaba mal. Pero fíjense por qué me gusta mostrar esta. Porque mientras la Juárez, ahora sí, en la década de los 30 ya se había poblado, superpoblado. Aquí vemos la Cuauhtémoc, que todavía le faltaba bastante para hacer la Cuauhtémoc de hoy. O sea, en aquel tiempo seguramente los dueños sintieron que pues estaban en muy buen momento, ¿no? Aquí tenemos la Colonia Juárez y la Cuauhtémoc. Esto es de los años entre 31 y 40. O sea, aquí dice 1932. O sea, que
En el 32 todavía tenemos esta cantidad de baldíos, sobre todo en la colonia Cuauhtémoc. Pero en la Juárez, los que están baldíos son las manzanas enteras, que ya habíamos comentado una vez, esto no se van a poblar sino hasta esta época, hasta los 30. ¿Qué más? Miren, Reforma desde el Ángel. Esto es precioso. Hoy día nunca lo vemos así. Y tal vez no lo vayamos a ver nunca. Pero es maravilloso que estén todos estos árboles allí. Vamos a pasar a la década de 1940 a 1950. De todas formas, vamos a ir viendo fotos que no podemos comentar todas porque se nos va mucho tiempo, pero vamos a ver algunas de cada época para poder avanzar más rápido y no entretenernos tanto, porque la próxima vez que nos veamos estaré hablando de las tradiciones navideñas. La colonia Juárez ya para los años 40, final, no, y estos 50, porque aquí ya vemos cómo lo que había sido el Parque Luna, del que ya hemos hablado, que era este parque de diversiones inaugurado en 1906, el 31 de diciembre del 6, y que ya empieza a funcionar en el 7, en donde había montaña rusa y un montón de cosas que ahorita les voy a mostrar. Esto todavía seguían algunos baldíos, pero ya estaba el edificio del Seguro Social. Aquí había una fuente que ahora ya no existe, y aquí está todavía, por supuesto, el maravilloso edificio de la Secretaría de Salud, que entonces era llamado Departamento de Salubridad. Y acá tenemos todavía una serie de construcciones que no pertenecían a la Secretaría y que hoy sí, no sé, todavía me quedé pensando, porque cuando uno pasa aquí va a ser el puente que pasa, aquí va a haber un paso a desnivel, de este lado ya está Chapultepec y puedes tomar hacia Revolución, pero esta calle que es vieja, pues ahora aquí es donde está la Torre Vancomer, y por este rumbo está también la famosa Torre Mayor. Pero aquí el que es muy identificable, claro está, es el edificio del Seguro Social que tenemos de este lado y que es una obra del arquitecto Obregón Santacilia de los años 50. El cine Insurgentes, que a lo mejor a muchos todavía les tocó conocer de esta forma, fue transformado cuando se hizo la glorieta del metro. Aquí justamente va a estar trazada la glorieta. Esta fotografía sí es de finales de los 30, principios de los 40, y lo digo por los coches. Estos automóviles son, sobre todo este es 30. Entonces, esta fotografía de ser como de principios de los años 40. Y luego tenemos otra. Espero que sí se abra porque me gusta mucho, yo sé cuál es. Esta sí se abre, miren qué bonito. Todo esto, y ahorita se los señalo, fue prácticamente destruido para hacer la glorieta del metro. Entonces, lo digo y justo me paré aquí porque estas casitas, estas tres chiquititas existen. Saliendo justamente de la glorieta del metro, te topas con estas tres en malas condiciones, pero ahí están sobre Insurgentes, estas tres chiquitas de aquí. El cine, pues la transformaron en los años 70 y sobrevive, pero ya no es esta imagen que tenemos de este lado. Aquí vemos cruzar el tranvía, aquí lo vemos, ahí va, esta es Avenida Chapultepec, esto es Insurgentes y esto es Oaxaca. Entonces vemos este edificio que era bien bonito, que está aquí, bueno, pero yo les iba a hacer un círculo y resulta que tenía yo señalado una raya. Este edificio redondo, muy bonito, nunca lo conocí por dentro, pero por fuera me gustaba. Está en esquina con Niza, este es Niza, y lo demolieron o lo transformaron de tal manera que perdió estas características, que ese también es otro drama en esta ciudad, la transformación de algunos edificios. No los tiran, pero
desaparecen prácticamente, porque sin demolerlos los están destruyendo de todas formas, porque los cambian de tal manera que pues ya no esta es la iglesia de la Sagrada Familia, aquí abajo la vemos de este lado. Ay Dios, la calle de Puebla. Sí, esta es Puebla, pero acá es Niza. Entonces es muy bonito ver todas estas construcciones, y a mí sí me da pena pensar cómo se transformó este entorno magnífico con la llegada de nuevos tiempos, sin duda, pero sobre todo con la llegada del metro. Esto está en la calle de Morelos, pero esto no tiene nada que ver con la Juárez. Y aquí está el Toreo de la Condesa, que tampoco mucho de la Juárez. La Juárez es más bien esto de acá. No. Todo esto es la Juárez, ya poblado casi en su totalidad. Ay, bueno, sí, ¿hasta dónde me estoy viniendo? Esto es parte de la Condesa. No. La Juárez es esto. Es aquí. Nos vamos por acá. Llegamos hasta la Secretaría de Salud. Y regresamos por Avenida Chapultepec. Esto es la Condesa. O sea, esta partecita de aquí no le hagan caso. Más bien es... Aquí va Avenida Chapultepec, ya no me hago bolas. Acá va Paseo de la Reforma. Y esto es parte de la Roma realmente, y la Condesa. Y aquí está el famosísimo Toreo de la Condesa, que es donde ahora está el Palacio de Hierro, y es el que les digo que se fue se lo llevaron, no se fue solito, ¿verdad? Se lo llevaron a Cuatro Caminos, y hace relativamente pocos, eran unos 5 o 6 años, lo destruyeron, y en su lugar se edificó, como ya les dije, un centro comercial. Vamos a ver qué tenemos aquí. Este es un conjunto muy importante y muy famoso, que es el edificio Mascota, el conjunto Mascota, del que ya hemos hablado otras veces. Fue construido en 1913, pero esta foto, por este coche y por este tipo de anuncios, es que queda claro que ya es de los años 50, cuando todo esto estaba bastante abandonado. Es el famoso anuncio que estaba en Génova y Avenida Chapultepec, que arrojaba humo. No lo recuerdo yo, pero he visto muchas fotografías de esta imagen de los cigarros Raleigh, que ni siquiera sé si sigue habiendo Raleigh, creo que no. Y lo interesante es que sí salía humo, debe de haber tenido atrás algo que provocaba vapor, no sé, pero era muy llamativo, según cuentan los que lo conocieron este anuncio. Esto, a ver si hubiera este Hotel Hilton, Continental Hilton, lástima que la foto es tan chiquita, estaba en la esquina de Insurgentes, Roma, Reforma, pues enfrente del monumento a Cuauhtémoc, para acabar pronto, y se vino abajo con el temblor. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el edificio, la sede central, que como les dije es del 58, obra del arquitecto Carlos Obregón Santacili. Este edificio estuvo en Reforma y Lieja, donde ahora está la Torre Vancomer. Ya son estos edificios en donde se perdió un poco la idea del estilo, ¿no? Esto, déjenme ver, esta me gusta mucho. Esta es la imagen del día, o sea, esta es una pista de patinar, pero no en hielo. Es una pista de patinaje donde hoy también hay un edificio de Vancomer, si no mal recuerdo. Esta es Florencia. Y esta foto es del 62, cuando vino Kennedy a la Ciudad de México. Esta es una foto de la revista Life, pero ya podemos ver aquí pues la transformación completa de Reforma. Fuera de este edificio gigantesco que estaba allí en la lateral del Paseo de la Reforma en Florencia, que era, insisto, una pista llamada Narcisus. No la recuerdo ni tengo la menor idea, pero he visto otras fotografías donde se ve el nombre, y aquí es la llegada del presidente Kennedy, que vino en el 62 y vino a dejar una ofrenda floral a los héroes de la independencia. Es una foto no solamente que trae
pues un buen momento de la historia de la ciudad con la visita de Kennedy, sino que además pues nos permite ver la transformación del entorno con estos edificios, dije plural, porque enfrente tiene otro igual, que son obra los dos de Mario Pani, el arquitecto que tanto hizo bueno y malo en esta ciudad. Esta otra foto es de la colección de mi amigo Carlos Villasana, extraordinaria y fantástica. Es precisamente, ustedes dirán, ¿qué tiene de extraordinaria? Pues tiene de extraordinaria que es el inicio de las obras del metro. Entonces, justamente aquí ya hay una especie de vagón impidiendo, por supuesto, ya, aunque están las vías, ya no, aquí todavía pasaba el tranvía, mírenlo, aquí va. Estos tranvías sí los recuerdo muy bien. Y acá pues ya no pasaban porque ya tenían estas, pues, ¿qué sería? Me da la idea así como de una especie de un vagón, a lo mejor era de informativo, o pues no tengo claridad de qué pueda ser. Dice oficial, creo. No alcanza a verse, se pixelea como se dice. Pero aquí ya vemos pues el inicio de esos trabajos que justo fueron en esta zona donde inician los trabajos de todo el metro de la ciudad. Esta es la glorieta del metro, ya casi lista, pero con algunas, todavía por ahí yo la he encontrado, como que se nota que todavía le faltan cosas. Bueno, aquí se ve claramente como aquí adentro todavía no terminan, pero la glorieta está ya toda terminada, el teatro, el cine Insurgentes que vimos en la otra foto ya transformado, demolidas todas las casas que les señalé y solamente aquí no se ven las que quedaron en pie, que les digo que están aquí bajando la glorieta del lado de Insurgentes. Entonces, aquí sí se ve el drama ya de la transformación completa, ya se fueron aquellas idílicas imágenes de la colonia Juárez cuando parecía Roma, ¿no? Este es la famosísima escuela Maestro Isaac Ochoterena, donde en 1968 se dio el primer pleito que dio entre escuelas, que dio entre la Isaac Ochoterena y la Boca 5, si no me equivoco, que dio por resultado el movimiento estudiantil de 1968. Aquí podemos ver con toda precisión cómo lo que yo les digo no es invento, aquí estaban maltratados ya los vidrios, se nota que había pasado por una batalla un poquito fuerte, diría yo, y muchos estudiantes en la calle. Este edificio afortunadamente existe ahí en la calle de Lucerna. Y fue el detonante, ese pleito entre los estudiantes de la Boca 5 y de la escuela Isaac Ochoterena, que es una escuela particular, detonó, repito, el movimiento estudiantil de 1968 porque fueron reprimidos ya por los granaderos. Ahí está la iglesia ya terminada, ya sin la casita que les mencionaba, que en su lugar está su mesa, pues está aquí, ya está su mesa, está la iglesia terminada ya con su torre, y aquí se alcanza a ver, si no me equivoco, debe ser esta, la casa del actual Museo de Cera. Aquí está todavía la que les comenté, que después fue Consulado de España, está completa y ahora sí está verdaderamente en ruinas. Aquí está la del Museo de Cera y la iglesia terminada, pero ya la fisonomía de la colonia Juárez cambió por completo. Ya es otra cosa, ya nada que ver, mantiene, aquí sí ya se quitaron los cables de luz. Aquí ya no hay cables de luz. Aquí eso fue lo que ganó, pero como vean como hay mucho menos árboles, prácticamente hay 2, 3 en todas las banquetas. Esta placita que se forma aquí, pues tampoco tiene absolutamente ningún árbol. Vaya, le dieron en la torre. Y esta, ignoro en buena medida por qué la puse aquí, pero qué bueno que la tengo, porque son los famosísimos Shirley Kurtz. ¿Qué es eso? Pues son unas bungalows, o especie de hotel casi campestre, que se construyó en lo que había sido el casco de la Hacienda de la Teja. Tengo
información precisa de que hasta los años 60 funcionó y esto era pues el casco. Miren además la cantidad de flores y frutos que alcanzamos a ver. Este lugar fue muy socorrido por mucha gente, sobre todo de otras nacionalidades que venían a pasar aquí largos años. Y dije hace rato que estaba segura de lo que les decía, porque me encontré una guía turística que estaba dedicada obviamente a norteamericanos, y traía la dirección de los funcionarios de la embajada. Y algunos funcionarios de la embajada vivían en los Schiller Courts, y esta guía era de 1967. Ya después no tengo rastros, no sé cuándo se demolieron, no se demolió este espacio. Y les iba a decir otra cosa, se hace muy famoso, ahora quedaría en la colonia Cuauhtémoc, es donde están las oficinas de Telmex. Les decía yo que se hizo muy famoso este lugar desde antes, porque ya con esto de los bungalows y tal, allí se fue a vivir un tiempo Ramón Mercader, que fue el asesino de León Trotsky, el famosísimo revolucionario ruso que vino aquí porque el presidente Cárdenas le dio asilo, y pues porque venía aquí perseguido por Stalin preparó, el gobierno de Stalin preparó a este Ramón Mercader de origen español, que fue entrenadísimo para poder acabar con la vida de Trotsky. De aquí salió este hombre, que también se hacía pasar por el nombre de Jacques Monard, para irse directo a la casa de Coyoacán, en la calle de Centenario y Viena, si no me equivoco, donde está la casa de Trotsky, y allí le va a dar muerte clavándole un piolet en la cabeza, lo cual es espeluznante, pero así fue. Aquí déjenme ver si tenemos esta casa, la de Berlín y Versalles, que sobrevive milagrosamente. Esta foto, como se pueden dar cuenta, es de los años 60, pero sobrevivió hasta hoy. Lo que pasa es que por dentro sí está completamente transformada, pero se conserva la fachada. Esta fue un poco dañada en el temblor de 1985, y no estoy segura si a raíz de eso se abandonó. Yo la conocí en ruinas y todavía tenía una escalera de caracol muy bonita. Daba un poco de miedo acercarse porque pues ahora sí que si soplabas te caía, pero el arquitecto Javier Villalobos, que en paz descanse, la restauró y transformó por supuesto el interior. No conservó esa escalera que yo le rogaba que conservara, pero no lo hizo, pero conservó en muy buenas condiciones el exterior, y todavía pues podemos admirarlo. Conservamos nuestro derecho a la memoria. Este es Bucareli ya en los años 70, y estas se las enseño por una razón muy importante, sobre todo a los vecinos de La Juárez. Este es el edificio Gaona que sobrevive. Acá adelante está el Vizcaya, y esto son los actuales edificios que también son de la Secretaría de Gobernación. Pero, como ustedes se dan cuenta, esos edificios que dan a la glorieta no son los originales. Aquí se ve claramente cómo estaba otro edificio en su lugar. Tal vez esta sí era original, que daba la vuelta, pero ya estaba muy maltratada. Las dos que están ahora para unirse que se unen, mejor dicho, a la Secretaría de Gobernación, son modernas. Y son modernas de los 80, cuando Manuel Bartlett era secretario de Gobernación en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Esta casita chiquitita tan bonita del doctor Vallejos se conserva en las calles de General Prim 36. Se conserva en buenas condiciones, incluso sus adornos están, pero son de las poquísimas que quedan. Entiendo que este doctor Vallejos era el abuelo de mi amigo del mismo apellido, que ha hecho grandes cosas de restauración por esa zona. Otra de las casas que sobrevivían de los años 70, desafortunadamente hay algunas que ni siquiera tengo la ficha completa, ¿no? Este es el Hotel Continental, pero ya lo vimos. Estaba buscando si teníamos alguna otra que fuera más o menos espectacular y que nos permitiera. Esta de Reforma y Tíber
también sobrevivió mucho tiempo. Está del otro lado de la Juárez, esto es la Cuauhtémoc, y aquí, si no me equivoco, es donde hicieron el hotel, que está atrásito, bueno, en la glorieta de la Diana, se me olvida el nombre, pero, pero la tiraron, desafortunadamente. Este sí, era un palacio rodeado de jardín, y que se nota además que no tenían miedo, porque ve el tamaño de la barda. O sea, estamos hablando de, ¿qué tal? Los 50, los 70, y no tenían barda. Ahora, pues imagínense si estuviera la casa así, ya se hubieran degollado a la dueña de la casa, ¿no? Estas casitas muy monas en la calle de Versalles frente a Berlín, desafortunadamente fueron demolidas también y sustituidas por una casa de, pues como una, ¿qué puedo decir? Como algo de refacciones, no sé, pero esto también de ladrillo, y como si nadie fuera a notar la diferencia, ¿no? Es del cielo a la tierra. Entonces, la colonia se fue deteriorando y desafortunadamente no ha tenido un resurgimiento así espectacular como lo tuvieron otras, ¿no? Otros tuvieron un surgimiento muy importante. Esta es la casa que les digo que sobrevive, esta, en la esquina de Liverpool. Yo soy muy lloronda, no, Londres, y no recuerdo cuál es esta, pero desde aquí es donde yo les decía que seguramente se tomó la foto de la calle de Londres, donde se puede ver con mucha precisión la construcción que hoy alberga al Museo de Cera. Esta otra foto, a mí en esa sí se las voy a enseñar, porque es la casa de Berlín y Versalles, pues prácticamente completa, porque eran dos bloques, este de aquí más este de acá, que este edificio lo van a tirar, hacen un edificio de departamentos chiquititos y horrorosos, como si fueran y es el mismo dueño quien aceptó en un momento dado el hecho de que bueno, pues se conservara esta casa, pero ya la otra, donde la parte de atrás, probablemente él mismo la demolió, o no sé si ya estaba demolido, pero allá atrás ahora existe un edificio de departamentos sin mucha gracia, ¿no? Este es el Hamburgo de los años 70, ¿no? El Hamburgo todavía de la zona rosa, llena de color, llena de gente, llena de vida, llena de centros culturales y cafés y restaurantes y cosas interesantes que después desafortunadamente se han perdido también. Esta fuente del Cutzamala, que estaba, como ustedes muchos se acordarán, en donde hoy está la Diana, porque la Diana Cazadora, su lugar original era justo a la entrada al bosque, en la entrada, o sea, donde después se hizo el circuito interior, y por eso se la llevaron en un momento dado, creo que a la calle de Ródano, que estaba ahí una como plazoleta, ahí se la llevaron, pero ahí nadie la veía. Entonces fue clamor popular que regresaran a la Diana Reforma y la van a colocar aquí. Aquí podemos ver, si se fijan, en el Ángel de la Independencia, que está aquí. Esta fuente la quitaron para poner la Diana. Esta fuente tuvo una vida, digamos que efímera. Se puso en los 80s, al principio, yo creo, porque fue de tiempos de la Madrid, y fue en tiempos de Camacho Solís con Carlos Salinas de Gortari, que se regresa a la Diana, o que se regresa a Reforma, pero no a su lugar original. Entonces, y a la Diana creo que la meten en esta especie de tina que vemos aquí, porque se pierden las dimensiones originales que tuvo la Diana en su momento y que ya vimos cuando estuvimos platicando del Paseo de la Reforma. Ahora les voy a presentar algunas cositas ya rápidas para poder terminar, porque ya es tarde, acerca del Parque Luna. El Parque Luna del que ya habíamos hablado, que estaba buscando a ver si tenía algunas fotos, pero creo que no tengo ninguna, porque eso, es que no hay fotos realmente buenas de ese lugar. Hay periódicos que te cuentan cuando se inauguró y cuando, en agosto del 13, pero no. Esto aquí el 7, agosto 31, tiene que ser 31 de diciembre, inauguración. Se los presento, se los voy a poner aquí para que lo vean,
que era un muy grande, un parque enorme, pero tiene que estar por aquí, porque aquí dice inauguración Parque Luna. Aquí está la inauguración. Déjenme aumentarle tantito, lo que pasa es que de repente el mouse como que se me pierde. Ahí está. El Parque Luna, bajo el bondadoso patrocinio de la señora doña Carmen Romero Rubio de Díaz, evidentemente la esposa del presidente, doña Amparo Escalante de Corral, la esposa del vicepresidente Ramón Corral, doña María Cañas de Limantur, la esposa del secretario de Hacienda, doña Amada Díaz de la Torre, la hija del presidente Díaz, y doña Virginia Pacheco de Salazar, ella sí no sé quién es, se verificará a las 4 de la tarde de hoy la inauguración del Parque Luna, situado entre las calzadas de Chapultepec, del Paseo de la Reforma en Chapultepec. El programa consiste en la inauguración de los más vistosos juegos de la apertura del Palacio Musical en el Teatro Hipódromo, exhibición de animales amaestrados y la iluminación eléctrica del parque. La banda especial de ese centro de diversiones cubrirá los intermedios. Yo creo que ya no dice nada más aquí, hasta que al día siguiente se va a hablar un poco de cómo fue la inauguración. Déjenme ver si aquí lo tengo para mostrárselos. 30 de diciembre, a ver si está aquí. Inauguración formal. Y el 1 de enero del 7. O sea, como vieron, se hizo una inauguración especial para la esposa del presidente en 30 de diciembre del 6, pero ya la inauguración formal va a ser en el 7, el enero del 7. Entonces, aquí habla inauguración del Parque Luna, brillante acontecimiento, distinguida y numerosa concurrencia. Es que es algo que alguna vez comentábamos con Rodrigo Hidalgo y yo, que es el secreto mejor guardado de toda la colonia, y que ya les comenté la vez pasada que el único recuerdo que queda del Parque Luna es la carnicería que vende unos tacos de carnitas buenísimos en Hamburgo y casi con Toledo. Ahí es lo único que queda de recuerdo de lo que fue el Parque Luna. Entonces, ya no les digo quiénes más fueron. Se efectuó anteayer, domingo en la tarde, la inauguración, ay Dios, del Parque Luna, situado al lado de la calzada de Chapultepec. Ay, Dios mío, se me fue. A las 4:25 de la tarde se presentó la señora doña Carmen Romero Rubio en su automóvil Mercedes, acompañada de su hermana doña María Luisa Romero Rubio de Teresa, y la señora doña Amada Díaz de la Torre. De la Torre, porque ella estaba casada con Ignacio de la Torre y Mier, aquel famoso yerno que resultó homosexual y que estaba presente en el famosísimo baile de los 41, que precisamente él se salva de que le impongan el castigo fantástico que le impusieron a todos, que los mandaron a las Islas Marías y los humillaron de manera espantosa, pero pues después tampoco le va a ir muy bien durante la época de la Revolución, cuando Zapata lo manda a apresar y ya no lo suelta. Entonces, el señor vicepresidente, ministro de Hacienda, el señor ministro de Hacienda, el señor subsecretario, o sea, fueron todos, y era realmente una empresa norteamericana la que tenía el dueño de este parque, ¿no? La que promovió este parque. Entonces, yo lo que les quiero leer no es tanto la parte social de quienes fueron, sino qué tenían, qué había en el Parque Luna. La señora del presidente de la República y las familias de la crema social mexicana visitaron el Parque Luna en el orden siguiente. La montaña rusa, que fue la primera diversión inaugurada. Ocuparon el primer carro las señoras doña Sofía Ocio de Landa, doña Javiera Bush de Landa, doña Manuela Ocio de Luna y el mayor O'Donnell del Ejército Español y miembro de la legación española. Después se inauguró el Río de las Escenas, Old Mill, que fue inaugurado personalmente por la señora de Díaz, quien hizo el viaje a través del misterioso canal. Ocuparon el primer bote las señoras de Díaz, de Limantur, de Teresa, de la Torre y Bush y Landa. Después se inauguró el Castillo de las Ilusiones y luego el hipódromo, donde se aplaudieron mucho los números musicales y los animales amaestrados. Cuando la señora Díaz y sus acompañantes salieron del hipódromo, lucía ya la espléndida iluminación que arrancó
exclamaciones de asombro. Pues claro, todavía de modo tal, no, déjenme ver acá. Esto, ay, es que Dios mío, como hay tanta cosa aquí. A continuación se visitó el salón de baile, en donde una multitud de parejas bailaban al son de una excelente orquesta. Cuando la señora Díaz terminó de recorrer todas las diversiones, se ofreció un long champagne que se sirvió en un salón abierto. Se pronunciaron entusiastas brindis por el presidente de la compañía, Mr. Ingersoll, y por el licenciado Salazar. A las 7 de la noche se retiró la señora Romero Rubio de Díaz, acompañada de las señoras de Teresa y de la Torre. Durante la inauguración del Parque Luna, la banda del Parque Luna cubrió los intermedios bajo la dirección del señor Candelario Rivas. La animación duró hasta muy entrada la noche. Asistió distinguida y numerosa concurrencia. Ayer ya quedó abierto el Parque Luna para el público en general. Entonces, tenemos que considerar que era un lugar pues muy exquisito, ¿no? O sea, era realmente un lugar como muy, híjole, pues sí, muy para algunos, nada más, no para todos. No podía ir la gente de las clases bajas ni de broma, ellas se seguían yendo al Parque Luna, a las albercas Pane, que era donde tenía, digamos, pues cabida la gente pobre, que hasta vimos que había una alberca para la tropa y la gente pobre, ¿no? Entonces, pero aquí no había nada. Aquí la entrada costaba $1 y los juegos cada uno costaba 50 centavos, que en aquel tiempo era mucho dinero y no era fácil esto que pudieran ir a recorrer esos lugares, ¿no? Entonces, realmente la colonia Juárez, dando esta rápida visión de lo que tenemos, de lo que que estaba yo buscando un textito sobre el Parque Luna, pero no lo encuentro. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues lo siento muchísimo, pero mi máquina no quiso responder y no les pude leer lo que les quería comentar, no les voy a poder leer lo que les quería mostrar sobre cómo era el Parque Luna y cómo aquella persona que lo había conocido lo describía, Francisco de Icaza. Pero recuerdo muy bien que lo leí varias veces. Ahorita simplemente no funciona, no sé qué pasó, pero bueno, tendré que cambiar de máquina, me tendré que regresar a esa para la próxima, para que no me esté haciendo esto mientras mando a arreglar esta, que ya se está portando mal. Pero lo que sí recuerdo muy bien es que él decía que en el Parque Luna todo era pacota, usaba esa palabra, es decir, como falso, como que más bien, más que otra cosa, era un lugar que en donde los chavos, los jóvenes de ese tiempo, iban a buscarse, jóvenes, mujeres de su edad y de su misma clase social, y que entonces por eso tuvo un éxito muy notable durante el Porfiriato, porque estaban muy marcadas las clases sociales, pero que evidentemente después de eso, pues ya no tenía mucha cabida en la nueva sociedad surgida de la revolución. Entonces, pues así, con esta pena que me da de no haberles podido compartir esto, me despido en esta ocasión, pues haciendo rápido, porque tengo muchísimas más fotos, incluso fotos comparativas, incluso mucho más información, pero no me voy a pasar como con el Zócalo en 10 sesiones hablando de la colonia Juárez. Con esta rápida visión tenemos claro que tuvo una formación de varias colonias, más bien dicho, se formó a partir de varias colonias, y esta parte elegantísima que vimos en las fotos de hoy, pues es realmente la parte que se crea, que se urbaniza en el Porfiriato, ya con todas las de la ley, es decir, con todas los requisitos que el Ayuntamiento de México comenzó a pedir para las nuevas colonias, es decir, las banquetas anchas, las calles muy amplias, los árboles, la luz, el gas, incluso el teléfono, que ya era todo lo que necesitaban para poder funcionar, como bien se decía en el periódico que leímos, dejando atrás aquellas viejas casonas del centro histórico. Pues espero que hayan podido dar un viaje por el pasado de la colonia Juárez y
pues ahora que la vayan a recorrer la verán con otros ojos, entenderán que es distinta, que tuvo unas transformaciones muy fuertes, que ha sufrido mucho con los temblores precisamente por el suelo que tiene, que era propicio para el sembradío y que estaba además, sobre todo las zonas que más han sufrido en los temblores, pues que era una zona que tiene abajo pozos artesianos, que tiene agua. Todo eso es, es, es doloroso pensar que se habitó de esa manera, que se construyeron edificios tan altos, mismos que son, por supuesto, los que más estragos han sufrido, tanto en el temblor de 1985, ya ni siquiera les enseñé esas fotos del 85, y como en el último temblor de 2017. Pues nos vemos la próxima, en donde hablaremos de las festividades, de cómo eran en esta ciudad, sobre todo en esta ciudad, iba a decir que en la ciudad y en el país, pero principalmente en esta ciudad, las tradiciones navideñas. Pues comiencen a pasar bien estas fiestas, encerrados en su casa, no salgan, acuérdense que los contagios están al aumento. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.